Antes de convertirse en una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos, Kaitlin Armstrong era vista como un ejemplo de vida saludable. Instructora de yoga, atleta, amante de la naturaleza y la calma interior, vivía en Austin, Texas, junto a su novio, el ciclista profesional Colin Strickland. En redes sociales compartía fotos de meditación, viajes y amaneceres. Pero detrás de esa imagen de equilibrio espiritual se escondía una tormenta. Una mujer consumida por los celos, la inseguridad y el miedo a perder el control. Todo comenzó con una sombra del pasado. Anna Maria Mo Wilson, una talentosa ciclista de 25 años que había tenido un breve romance con Colin antes de que él empezara su relación con Kaitlin. Aunque su historia había terminado hacía tiempo, el simple hecho de que siguieran siendo amigos se convirtió en una obsesión para Armstrong. Revisaba el teléfono de Colin, espiaba sus mensajes y preguntaba constantemente por Mo. Sus amigos decían que la calma que mostraba en las clases de yoga desaparecía cuando escuchaba su nombre. El 11 de mayo de 2022, Mo Wilson llegó a Austin para participar en una carrera de ciclismo profesional. Esa tarde, Colin la recogió para ir a nadar y luego cenaron juntos. A las 8:36 p.m., la dejó en la casa de una amiga donde se hospedaba. Una hora después, los vecinos escucharon disparos. Cuando la policía llegó, encontró a Mo tirada en el suelo con múltiples heridas de bala. No había señales de robo. Su bicicleta, su bolso y su teléfono seguían allí. Era un asesinato selectivo, planeado. Las cámaras de seguridad del vecindario captaron un Jeep Grand Cherokee negro pasando frente a la casa de la víctima minutos antes del crimen. El mismo modelo, el mismo color y la misma matrícula registrada a nombre de Kaitlin Armstrong. Los investigadores también descubrieron que las balas encontradas coincidían con una pistola que ella poseía. Las pruebas eran claras. La celosa instructora había seguido a su rival, esperó a que quedara sola, y la ejecutó a sangre fría. Cuando la policía la llamó a declarar, Armstrong se mostró tranquila, casi serena. Pero por un error administrativo fue liberada antes de que pudieran presentarle los cargos. Y en cuestión de horas desapareció. Vendió su coche, consiguió un pasaporte falso y huyó del país. Durante 43 días, se convirtió en protagonista de una persecución internacional. Los titulares la llamaban la asesina del yoga. La policía rastreó aeropuertos, hostales y retiros espirituales. Finalmente fue localizada en Costa Rica, donde vivía bajo una identidad falsa, con el cabello teñido y el rostro alterado por una cirugía estética menor. Enseñaba yoga en un albergue junto al mar, como si nada hubiera pasado. El 29 de junio de 2022, fue arrestada por los US Marshals. Las imágenes de su captura se difundieron por todo el mundo. La mujer que predicaba paz y equilibrio, ahora esposada, rodeada de agentes, fue extraditada a Texas y acusada formalmente de asesinato en primer grado. Durante el juicio, la fiscalía describió el crimen como un acto de posesión extrema. Kaitlin Armstrong, dijeron, no podía soportar la idea de perder el control sobre Colin. Las pruebas eran abrumadoras. Las cámaras, el arma, el pasaporte falso, la fuga. La defensa trató de presentar el caso como un error, una mezcla de coincidencias y desesperación. Pero el jurado no se dejó convencer. En noviembre de 2023, Armstrong fue declarada culpable de asesinato en primer grado. El juez la condenó a 90 años de prisión. Durante la lectura de la sentencia, permaneció inmóvil, con la mirada vacía. No hubo lágrimas, ni rabia, ni arrepentimiento, solo silencio. El caso de Kaitlin Armstrong se convirtió en una lección brutal sobre cómo los celos pueden destruir incluso las vidas más aparentemente serenas. Una mujer que enseñaba a otros a respirar, a encontrar la paz interior, terminó quitándole la vida a una joven por amor posesivo. Su caída fue tan cinematográfica como trágica. De las playas de Costa Rica a una celda en Texas, de la meditación al asesinato. Hoy Kaitlin cumple su condena en una prisión estatal. Pasa los días leyendo libros sobre espiritualidad, tal vez buscando la calma que nunca encontró. Pero la paz que predicaba desapareció el día que decidió reemplazar el amor por el control. Su historia demuestra que la oscuridad puede esconderse incluso en quienes parecen buscar la luz, y que a veces el enemigo más peligroso no es otro, sino la mente desequilibrada que vive dentro de nosotros mismos. En la pequeña y tranquila comunidad de Tracy, California, todos conocían a Melissa Huckabee. Era una mujer joven, madre soltera, profundamente religiosa y maestra de escuela dominical en la iglesia local. Siempre hablaba de fe, de perdón y de amor. Parecía una figura confiable, alguien que cuidaba a los niños con devoción. Nadie habría imaginado que detrás de esa apariencia de bondad se escondía una mente perturbada,
capaz de cometer uno de los crímenes más horrendos de la historia reciente de Estados Unidos. El 27 de marzo de 2009, la ciudad entera se paralizó cuando desapareció Sandra Cantu, una niña de 8 años. Sandra era alegre, amable, y vivía en el mismo complejo de casas móviles que Melissa. Ese día, después de visitar a una amiga, salió a jugar y nunca regresó. Su familia denunció su desaparición de inmediato, y la policía comenzó una búsqueda masiva que duró 10 días. Las cámaras de seguridad mostraban a Sandra caminando feliz, saltando, sin sospechar que se dirigía hacia su destino final. El 6 de abril, un trabajador del vertedero encontró una maleta negra flotando en un estanque de riego. Dentro estaban los restos de la pequeña Sandra. El cuerpo mostraba signos de asfixia y abuso. La noticia estremeció al país entero. ¿Quién podría hacer algo así a una niña? Las primeras pistas apuntaron hacia lo inesperado. Los investigadores notaron que Melissa Huckabee, vecina de la víctima y maestra de la iglesia, se comportaba de forma extraña. Lloraba sin control, daba declaraciones confusas y de manera inexplicable mencionó una maleta perdida antes de que la policía siquiera revelara ese detalle públicamente. Cuando los agentes registraron su casa y la iglesia donde enseñaba, encontraron pruebas que confirmaron sus peores sospechas. La maleta pertenecía a ella. La evidencia forense fue demoledora. El ADN de Melissa coincidía con el de la víctima. En la iglesia se hallaron restos de sangre, y la cuerda usada para atar a la niña era idéntica a la que se encontraba en su garaje. Además, se descubrió que el crimen se había cometido dentro del aula donde enseñaba a niños sobre Dios. Durante los interrogatorios, Melissa cambió su versión varias veces. Primero dijo que no sabía nada, luego afirmó que fue un accidente. Finalmente admitió haber causado la muerte de la niña, pero alegó que no recordaba cómo. Su comportamiento oscilaba entre el llanto, la confusión y la frialdad. Los psiquiatras determinaron que sufría trastornos de personalidad y depresión severa, pero también señalaron que comprendía perfectamente lo que hacía. El caso conmocionó al país no solo por la brutalidad del crimen, sino por quién lo había cometido. Una mujer, una madre, una maestra de fe. La contradicción era insoportable. La misma persona que enseñaba a los niños sobre el amor de Dios había asesinado a uno de ellos con sus propias manos. En 2010, Melissa Huckabee se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro para evitar la pena de muerte. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, la madre de Sandra le gritó entre lágrimas: «Tú eras alguien en quien confiábamos. ¿Cómo pudiste quitarnos a nuestra niña?». Melissa solo respondió con un susurro: «Lo siento, no sé por qué lo hice». Hoy recluida en la prisión de mujeres de Chowchilla, California, Melissa pasa sus días aislada del resto. Evita el contacto con otras reclusas, que la consideran un monstruo incluso dentro del sistema penitenciario. En entrevistas, ha dicho que busca el perdón divino, pero nunca ha explicado el motivo real de su crimen. El vacío de esa respuesta es lo que más atormenta a los familiares de Sandra y a la comunidad que alguna vez la vio como un modelo de moralidad. La historia de Melissa Huckabee es una de las más oscuras de la crónica criminal moderna. Demuestra que el mal puede esconderse tras los rostros más inofensivos, y que a veces la traición más profunda proviene de quienes parecen cuidar del alma. La imagen de la maleta flotando en el agua se convirtió en un símbolo del horror, un recordatorio de que la fe sin empatía, la religión sin compasión y la autoridad sin responsabilidad pueden dar lugar a monstruos disfrazados de santos. Durante años, Jacqueline Ma fue el orgullo del sistema educativo de California. A los 34 años, se había ganado el respeto de colegas, padres y alumnos. Trabajaba en la escuela primaria Lincoln Acres en National City, donde su energía y dedicación la convirtieron en una figura querida por todos. En 2022, fue galardonada como Maestra del Año, un reconocimiento reservado para los educadores más inspiradores del estado. A los ojos del mundo, era un ejemplo de vocación, entrega y amor por la enseñanza. Pero detrás de esa imagen impecable se ocultaba una doble vida, una historia de manipulación emocional, abuso de poder y deseo prohibido. Todo comenzó con un alumno de solo 13 años. Jacqueline se interesó por él más de lo que una maestra debería. Al principio se mostraba amable, cariñosa, casi maternal, le dedicaba tiempo extra, lo felicitaba constantemente y buscaba excusas para estar en contacto fuera de las horas de clase. Lo que empezó como tutorías y mensajes inocentes pronto se transformó en algo más oscuro. La maestra comenzó a enviarle mensajes privados con un tono cada vez más personal, palabras de cariño, promesas de afecto y frases que rozaban lo romántico. El niño,
confundido por la atención, empezó a depender emocionalmente de ella. Lo que parecía preocupación era, en realidad, el inicio de un proceso de manipulación cuidadosamente disfrazado. Grooming. Durante meses, Jacqueline Ma cultivó esa conexión. Le decía que nadie lo entendería como ella, que su relación era especial y secreta. Usó su posición de autoridad para construir una relación de poder y dependencia. Pero su red de mentiras se rompió cuando los padres del niño descubrieron mensajes comprometedores en su teléfono. Alarmados, acudieron a la policía. Lo que los agentes encontraron al revisar las conversaciones fue impactante. Decenas de mensajes con contenido emocional explícito, e incluso fotografías inapropiadas. El 7 de marzo de 2023, la policía irrumpió en la escuela y arrestó a Jacqueline Ma frente a sus propios alumnos. La escena fue surrealista. La profesora ejemplar, la misma que había ganado premios y elogios, esposada en su aula ante el silencio atónito de los niños. En un principio, su fianza se fijó en $100,000, pero tras descubrir nuevos cargos, incluyendo abuso continuado y envío de material dañino a menores, fue arrestada de nuevo y su fianza aumentó a $1,9 millones. Las investigaciones revelaron un patrón de comportamiento alarmante. Jacqueline había utilizado medios digitales de comunicación del propio colegio para contactar con el menor fuera de horario, creó cuentas paralelas y borraba mensajes para ocultar su rastro. Los fiscales afirmaron que había cruzado todos los límites de la ética y la ley, usando la confianza como herramienta para explotar la inocencia de un niño. Durante el juicio, la defensa intentó presentarla como una mujer emocionalmente desequilibrada, víctima de una obsesión mal gestionada. Alegaron que había confundido su necesidad de afecto con una relación real. Pero el tribunal fue implacable. Las pruebas digitales, las declaraciones de los padres y los testimonios de expertos en conducta infantil no dejaban espacio a la duda. La acusada no solo sabía lo que hacía, sino que había trabajado deliberadamente para ocultarlo. En 2024, Jacqueline Ma fue condenada a 30 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional únicamente después de 3 décadas. El juez fue tajante, usó su inteligencia y su posición para destruir la infancia de un menor. Eso no es amor, es control, es poder y es corrupción. Su caída fue tan rápida como su ascenso. Los titulares que antes celebraban sus premios ahora mostraban su rostro tras las rejas. Su historia se convirtió en advertencia nacional. Incluso los educadores más admirados pueden convertirse en depredadores cuando la línea entre cuidado y deseo se borra. Hoy, encerrada en una prisión estatal de California, Jacqueline pasa sus días en aislamiento. Los muros que la rodean son un recordatorio constante de todo lo que perdió, su carrera, su reputación y sobre todo la confianza de quienes la consideraban un ejemplo. Su caso continúa siendo citado en cursos de formación docente y seminarios sobre ética profesional, porque más allá del crimen, representa una verdad dolorosa. La traición más devastadora no siempre proviene de un enemigo, sino de alguien en quien confiamos para proteger lo más vulnerable. Jacqueline Ma no solo violó la ley, traicionó la esencia misma de su profesión, y en esa traición destruyó no solo una vida inocente, sino también la suya para siempre. A primera vista, Amy Hibbert era la imagen de la normalidad en Terrytown, Luisiana. Trabajaba como auxiliar de aula en la escuela primaria del barrio. Saludaba a los vecinos con amabilidad y se mostraba siempre entregada a sus 2 hijos, Camille, 9, y Braxton, 7. En las fiestas escolares preparaba bocadillos. En los partidos animaba desde la grada, y en misa ocupaba siempre el mismo banco, discreta y correcta. Nadie sospechaba que bajo esa superficie tranquila se estaba formando una grieta, la mezcla corrosiva de depresión, rencor y miedo a perder el control sobre lo único que sentía realmente suyo, sus hijos. El matrimonio con Chad Hibbert se había roto tras años de fricciones. La separación no fue amistosa, pleitos por la custodia, visitas supervisadas, agendas compartidas que siempre parecían un campo minado. Amy empezó a aislarse, bajó de peso, dejó de ver a amigas, y según varios testigos, hablaba obsesivamente de que no permitiría que se los llevaran. Para los demás eran quejas de una mujer herida, para ella eran el preludio de una decisión fatal. La mañana del 20 de agosto de 2017, la rutina se quebró, los niños no llegaron a clase, y Chad no consiguió contactar con Amy. Preocupado, avisó a familiares y finalmente a la policía. Al entrar en la casa, los agentes hallaron una escena que jamás olvidarían. Amy estaba en el suelo del dormitorio principal, con cortes profundos en muñecas y cuello, respiraba, pero apenas. En las camas contiguas, cubiertos con mantas hasta el pecho como si siguieran dormidos, yacían Camille y Braxton. No había signos de pelea.
Los forenses establecerían después que murieron por múltiples puñaladas mientras dormían, sin oportunidad de entender qué ocurría. Sobre la cómoda, 2 cartas. En una, dirigida a Chad, Amy mezclaba reproches con súplicas. Decía que no soportaba ver a sus hijos arrebatarle su vida, que prefería llevárselos a un lugar mejor, antes que verlos crecer lejos de ella. En la otra, para su madre, pedía perdón y alegaba que Dios la había abandonado, que ya no veía salida. Eran escritos a la vez dolidos y fríos, el rastro de una mente que confundía amor con posesión. Amy fue trasladada de urgencia al hospital. Sobrevivió. Cuando se repuso lo suficiente, fue acusada de doble asesinato en primer grado. En los interrogatorios se mostró serena, casi desconectada. Repitió que actuó para proteger a los niños de una vida dividida. Los investigadores, en cambio, lo interpretaron como un crimen de control. Si no podía tenerlos, nadie los tendría. El juicio, celebrado en 2020, fue breve pero devastador. La fiscalía reconstruyó con precisión la cronología. Búsquedas en internet sobre métodos de suicidio, compras recientes de cuchillos, y los mensajes de texto de la víspera, en los que Amy escribía frases veladas sobre cambiarlo todo. Los peritos describieron la escena: camas ordenadas, sábanas estiradas, cuerpos alineados, nada de caos, nada de impulsos, sino una secuencia metódica. Fue una decisión, no un arrebato, dijo el fiscal, una decisión irreparable. La defensa invocó psicosis depresiva. Expertos en salud mental testificaron que Amy padecía depresión mayor con síntomas disociativos, agravada por el estrés del divorcio y la sensación de pérdida inminente. Alegaron que su capacidad para distinguir el bien del mal estaba gravemente alterada, pero otro equipo pericial sostuvo lo contrario. Sí había depresión, pero también conciencia de medios y fines, planificación, ocultación y una narrativa justificativa que denotaba control moral de los actos. El jurado tardó poco. Veredicto: culpable de las 2 muertes. La jueza impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En la sala, Chad rompió a llorar. Amy permaneció inmóvil y solo murmuró: los extraño todos los días. No hubo más palabras. Desde su ingreso en la prisión estatal de mujeres, Amy vive en un pabellón de alta seguridad. Asiste a terapia, reza, escribe cartas que casi nunca envía. Las voluntarias que la tratan describen a una mujer ensimismada, atrapada en una lógica circular donde culpa y justificación se persiguen sin alcanzarse. No hay consuelo, cualquier camino conduce a la misma pared: los nombres de Camille y Braxton. El caso de Amy Hibbert es estudiado hoy como un ejemplo extremo de filicidio por desesperanza, cuando el progenitor, sumido en depresión y aislamiento, interpreta la vida futura del hijo como sufrimiento asegurado y decide liberarlo. No hay excusa posible, pero sí lecciones duras: el peligro de romantizar la tristeza, la negligencia con la salud mental perinatal y postdivorcio, y la necesidad de que los sistemas de custodia detecten señales de riesgo más allá de lo jurídico. Porque esta no es la historia de una mala madre en abstracto, sino la de una espiral que pudo haber sido interrumpida. Los avisos estaban ahí: aislamiento, verbalizaciones de pérdida total, ideación autolesiva, pero nadie unió los puntos a tiempo. Y cuando el amor se confundió con pertenencia, la tragedia fue total. Terrytown jamás volvió a ser igual. En la escuela primaria, un mural con 2 estrellas recuerda a Camille y Braxton, 2 luces pequeñas que deberían haber seguido creciendo, 2 vidas cegadas por quien debía protegerlas del mundo, y sobre todo, de sí misma. En apariencia, Pamela Smart tenía la vida perfecta. Tenía solo 22 años, un trabajo estable como coordinadora de educación audiovisual en una escuela secundaria de New Hampshire, un esposo joven y atractivo, y un futuro brillante por delante. Pero detrás de esa imagen de profesora entusiasta y esposa ideal, se escondía una mujer ambiciosa, controladora y emocionalmente inestable. Lo que empezó como una aventura prohibida se transformó en una historia de manipulación, traición y asesinato. Pamela conoció a Billy Flynn, un estudiante de 15 años apasionado por la música. Al principio, la relación entre maestra y alumno parecía inocente. Conversaciones sobre sus sueños, la vida, el amor. Pero pronto, esas charlas se convirtieron en algo más. Pamela comenzó a halagarlo, a seducirlo, haciéndole creer que era especial, distinto a los demás. Billy, inmaduro y vulnerable, se enamoró perdidamente de ella. Ella lo utilizó como un instrumento para su obsesión: deshacerse de su esposo, Greg Smart. Greg trabajaba en ventas, un hombre joven y optimista que creía vivir un matrimonio feliz.
No tenía idea de que su esposa llevaba meses planificando su muerte junto con un grupo de adolescentes. Pamela convenció a Billy de que Greg la maltrataba, que era cruel y que la única forma de estar juntos era eliminarlo. Billy, cegado por lo que creía amor, aceptó. La noche del 1 de mayo de 1990, Billy Flynn, junto con su amigo Patrick Randall, entraron en la casa de los Smart. Pamela había dejado la puerta abierta. Mientras Greg se quitaba los zapatos al llegar del trabajo, Billy le apuntó con un revólver y le disparó en la cabeza. El plan de Pamela se había cumplido. Ella fingió sorpresa y dolor cuando la policía la llamó llorando ante las cámaras como una viuda desconsolada. Pero su actuación no convenció a nadie por mucho tiempo. La investigación reveló una red de mentiras. Uno de los adolescentes implicados confesó y relató cómo Pamela había planeado todo. Las llamadas, los encuentros secretos, incluso los detalles de cómo debían limpiar la escena del crimen. Pronto, la policía obtuvo grabaciones donde Pamela, sin saberlo, hablaba con una amiga que llevaba un micrófono oculto. En esas cintas, se escuchaba claramente su voz manipuladora, nerviosa, intentando convencerla de guardar silencio. En 1991, Pamela Smart fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato en primer grado, manipulación de testigos y complicidad. El juez fue tajante, su participación fue emocional, intelectual y moralmente decisiva. La sentencia, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los medios la bautizaron como la profesora fatal, y su historia se convirtió en un fenómeno nacional. Películas, documentales y libros recrearon su caso, presentándola como un símbolo del abuso de poder dentro de las aulas. A pesar del paso del tiempo, Pamela jamás ha aceptado su culpa. Desde la prisión estatal de Bedford Hills, sigue afirmando que fue manipulada por los adolescentes y que el sistema judicial la convirtió en chivo expiatorio. Pero las pruebas son contundentes. Las cartas, las grabaciones y los testimonios muestran a una mujer calculadora, capaz de usar la seducción y el afecto como armas mortales. Pamela Smart no solo rompió la ley, rompió también el lazo sagrado entre maestra y alumno, transformó una relación educativa en una tragedia irreversible. Más de 3 décadas después, su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de hasta dónde puede llegar la obsesión disfrazada de amor. No fue solo un crimen pasional, fue una lección perversa sobre poder, manipulación y deseo. Durante años, Carla Hughes fue vista como un ejemplo de éxito y elegancia. Tenía 25 años, una maestría en educación, y trabajaba como profesora de lengua en una escuela intermedia de Jackson, Mississippi. Era inteligente, encantadora y tenía un futuro prometedor. Nadie podía imaginar que detrás de esa sonrisa amable se escondía un torbellino de celos, frustración y deseo enfermizo. Su caída comenzó con una relación prohibida. En 2006, Carla se enamoró de un compañero de trabajo, Keon Pittman, un hombre atractivo y carismático que también era maestro. Pero Keon no era libre. Estaba comprometido con una mujer llamada Avis Banks, quien además estaba embarazada de 5 meses. Aún así, Carla no pudo resistirse. La aventura entre ambos comenzó a escondidas, envuelta en mentiras y promesas vacías. Con el paso del tiempo, Carla se volvió dependiente de Keon, lo llamaba constantemente, revisaba su horario, buscaba señales de que la prefería a ella. Pero Keon, aunque disfrutaba de su atención, no tenía intención de dejar a Avis. Ese rechazo encendió en Carla un fuego oscuro, una rabia que pronto se convertiría en obsesión. Sus amigos comenzaron a notar su cambio. Ya no sonreía como antes, hablaba con tono amargo y parecía consumida por pensamientos que no compartía con nadie. El 29 de noviembre de 2006, Avis Banks regresó del trabajo a su casa en Ridgeland. Aparcó su coche, caminó hacia la puerta del garaje y comenzó a abrirla. En ese instante, alguien la atacó por sorpresa. Le dispararon 4 veces, una bala en la cabeza, otra en la espalda y 2 más en el cuerpo. Después, su asesina la apuñaló varias veces en el cuello y el rostro. Fue un acto de furia, no solo de homicidio. Avis murió al instante, y con ella el bebé que esperaba. La brutalidad del crimen conmocionó a toda la comunidad. ¿Quién podría querer hacerle daño a una joven madre embarazada? En un principio, las sospechas recayeron sobre Keon, pero su coartada era sólida, y pronto las miradas se dirigieron hacia la otra mujer de la historia, Carla Hughes. Los investigadores descubrieron que Carla había pedido prestado un revólver calibre .38 a un primo pocos días antes del asesinato. El tipo de arma coincidía con la utilizada en el crimen. También se enteraron de que había lavado su ropa esa misma noche y que un par de zapatos suyos habían desaparecido misteriosamente.
Todo encajaba demasiado bien. Durante los interrogatorios, Carla negó cualquier implicación. Dijo que había estado en casa viendo televisión. Pero los testigos recordaron haberla visto nerviosa, alterada, incluso llorando sin motivo. Su primo, presionado por la policía, confesó que ella le había devuelto el arma poco después del crimen. Cuando se analizó el arma, el calibre coincidía con las balas recuperadas del cuerpo de Avis. En 2009, Carla Hughes fue llevada a juicio. El fiscal la describió como una mujer doble, dulce por fuera, pero controladora y posesiva por dentro. Sostuvo que había planeado el asesinato movida por la idea de eliminar a su rival y quedarse con Keon para siempre. La defensa argumentó que no había pruebas directas, sin ADN, sin huellas dactilares, sin testigos oculares, pero las circunstancias, la obsesión, las mentiras, el arma y su comportamiento errático formaron un mosaico de culpabilidad imposible de ignorar. Cuando el jurado regresó con su veredicto, la sala quedó en silencio. Culpable de doble homicidio en primer grado, uno por la muerte de Avis Banks y otro por la del bebé que llevaba en su vientre. La juez la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Carla escuchó su sentencia sin derramar una lágrima. Sus ojos se perdieron en un punto invisible, como si aún no comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Desde entonces, cumple su condena en la prisión central de Mississippi, donde pasa los días leyendo la Biblia y escribiendo cartas que nadie responde. Su historia se ha convertido en un recordatorio de cómo los celos pueden devorar la razón, cómo una mente brillante puede transformarse en un monstruo cuando el amor se mezcla con la desesperación. Carla Hughes no fue una asesina impulsiva, sino una mujer que permitió que la obsesión sustituyera al juicio. Una maestra que, en lugar de enseñar, terminó dejando una lección trágica: el amor enfermizo mata más que el odio. A finales de los años 80, el nombre Carolyn Warmus se pronunció en todo Estados Unidos con una mezcla de fascinación y horror. Era joven, hermosa, educada y ambiciosa. Había estudiado en la prestigiosa Universidad de Columbia y trabajaba como maestra en la escuela primaria Edgemont de Greenburgh, Nueva York. Aparentemente tenía todo lo necesario para triunfar: inteligencia, carisma y una vida cómoda gracias a su familia adinerada. Pero bajo esa fachada de elegancia y profesionalismo se ocultaba una mujer obsesionada, incapaz de aceptar un no por respuesta y dispuesta a todo por amor, incluso a matar. Todo comenzó con un romance prohibido. En 1987, Carolyn inició una relación con su compañero de trabajo Paul Solomon, un profesor de educación física. Él estaba casado con Betty Jean Solomon, una mujer dulce y respetada por la comunidad. Lo que empezó como una atracción pasajera pronto se convirtió en una obsesión enfermiza. Carolyn, deslumbrada por Paul, comenzó a verlo como su destino. Él, sin embargo, nunca dejó a su esposa, y esa traición alimentó un resentimiento que pronto se transformó en furia. Durante meses, Carolyn intentó mantener la relación en secreto, pero cuando Paul intentó distanciarse, ella se volvió insistente. Lo llamaba sin parar, lo seguía, aparecía sin aviso. Amigos de ambos contaron que ella hablaba de Betty con un tono venenoso, como si su mera existencia fuera una ofensa personal. Y en enero de 1989, ese odio estalló. La noche del 15 de enero de 1989, Paul Solomon regresó a su casa tras asistir a una cena. Al entrar, encontró a su esposa tirada en el suelo, bañada en sangre. Betty Jean había sido asesinada con 9 disparos a quemarropa. No hubo robo, no hubo señales de lucha. Era un crimen pasional. Las sospechas cayeron primero sobre Paul, pero su coartada era sólida. En cambio, la atención de la policía se centró en la otra mujer de su vida, Carolyn Warmus. La investigación reveló detalles escalofriantes. Días antes del asesinato, Carolyn había convencido a un amigo de que la ayudara a conseguir una pistola calibre .25, la misma que luego se identificó como el arma homicida. También se descubrió un recibo de una tienda cercana, donde había comprado un par de guantes justo antes del crimen. Los testigos afirmaron haber visto un coche similar al suyo cerca de la casa de los Solomon aquella noche. Cada pieza encajaba en un rompecabezas de celos y venganza. En 1991 comenzó el juicio que dividiría a la opinión pública. Los medios la apodaron la profesora fatal, comparándola con el personaje de la película Fatal Attraction, Atracción Fatal, estrenada pocos años antes. En televisión, la mostraban como una femme fatale moderna, educada, elegante y peligrosa. La fiscalía presentó el caso como una historia clásica de obsesión, una mujer incapaz de aceptar el rechazo, que transformó el amor en odio y la frustración en asesinato. La defensa, en cambio, sostuvo que todo era circunstancial,
que Paul había manipulado a Carolyn y que el sistema judicial necesitaba una villana. El primer juicio terminó sin veredicto, pero en el segundo, la fiscalía reforzó su narrativa. Exhibieron las llamadas telefónicas, los recibos, las pruebas balísticas y la cronología exacta. El jurado deliberó durante varios días y finalmente la declaró culpable de asesinato en segundo grado y posesión ilegal de un arma de fuego. La sentencia fue de 25 años a cadena perpetua. Durante los años siguientes, Carolyn Warmoth se convirtió en un símbolo de la obsesión y la manipulación emocional. Desde prisión concedió entrevistas, insistiendo en su inocencia. Alegó que había sido víctima del sistema y que Paul Solomon seguía ocultando la verdad. Aún así, sus múltiples apelaciones fueron rechazadas. En 2019, tras más de 27 años encarcelada, obtuvo la libertad condicional. Salió a los 55 años, envejecida y distante, aún convencida de que su versión era la verdadera. El caso Warmoth sigue siendo estudiado en criminología, como un ejemplo de cómo la pasión puede degenerar en destrucción. Su historia combina el glamour y la locura, la inteligencia y la crueldad. Carolyn no era una asesina común, era una mujer educada, sofisticada y calculadora, que dejó que el deseo se convirtiera en un veneno, y cuando la realidad no coincidió con su fantasía, decidió reescribirla a balazos. Hoy su nombre sigue evocando la imagen de una mujer que confundió el amor con la posesión, una profesora que no enseñó, sino que mostró la lección más oscura de todas, que el corazón humano, cuando se deja dominar por la obsesión, puede convertirse en el arma más letal. En el año 2001, el tranquilo vecindario de Everett, Washington, se vio sacudido por un crimen tan absurdo como escalofriante. La protagonista, Barbara Oppel, una madre soltera de 38 años que parecía llevar una vida común. Cuidaba de su hija, trabajaba como asistente de un anciano enfermo y luchaba por mantenerse a flote económicamente. Pero bajo esa rutina, se gestaba una mente retorcida que pronto usaría la inocencia de adolescentes para cumplir sus oscuros propósitos. Barbara trabajaba cuidando a Jerry Hyman, un hombre de 64 años que la trataba con confianza e incluso afecto. Sin embargo, cuando él heredó una suma considerable de dinero, la codicia se apoderó de ella. No quería trabajar más, no quería esperar, quería el dinero, y lo quería rápido. Así comenzó a idear un plan que terminaría destruyendo varias vidas, incluida la suya. No fue ella quien empuñó el arma, ni quien golpeó directamente a Jerry. Barbara convenció a su propia hija de 13 años, Heather, y a un grupo de adolescentes amigos de ella, ninguno mayor de 17 años, para hacerlo por ella. Les prometió dinero, coches y regalos. Los manipuló, les dijo que el anciano era cruel, que se merecía morir, y que sería fácil. La combinación de una figura materna dominante y jóvenes fácilmente influenciables resultó fatal. El 13 de abril de 2001, los adolescentes entraron en la casa de Jerry Hyman y lo atacaron brutalmente con bates de béisbol y cuchillos, mientras Barbara esperaba afuera en su coche. Después del asesinato, ella misma entró a la casa y ayudó a los chicos a robar dinero, objetos personales y su coche. Durante días, usó las tarjetas de crédito de la víctima y trató de vender sus pertenencias. Todo mientras el cuerpo permanecía oculto en el garaje. La policía descubrió el crimen gracias a un testimonio inesperado. Uno de los jóvenes involucrados no soportó la culpa y confesó. Las declaraciones de los chicos revelaron algo aterrador. Barbara no solo planeó el asesinato, sino que les dio instrucciones precisas sobre cómo hacerlo, cuándo hacerlo y cómo deshacerse del cuerpo. Incluso los llevó después de la escena del crimen a comer hamburguesas como si nada hubiera pasado. Durante el juicio, los fiscales la describieron como una mujer sin alma, que usó la mente de los jóvenes como sus armas. Su propia hija testificó en su contra, contando cómo su madre le había dicho que matar al anciano era una forma de ayudarlas a tener una mejor vida. Los psicólogos forenses la calificaron como narcisista, manipuladora y carente de empatía. Cuando el jurado escuchó las grabaciones de sus declaraciones, notaron que hablaba del asesinato con una frialdad espantosa, refiriéndose al crimen como un trabajo que salió mal. En 2002, Barbara Oppel fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su hija Heather, juzgada como menor, recibió una condena reducida, pero su vida quedó marcada para siempre. Los otros adolescentes implicados, 4 en total, también fueron encarcelados, algunos de ellos saliendo en libertad años después, cargando el peso de haber asesinado siendo apenas unos niños. El caso conmocionó a todo Estados Unidos no solo por su brutalidad, sino por lo que representaba, una madre que debía proteger y educar a su hija convirtiéndola en asesina.
una adulta que destruyó la moral de varios jóvenes por pura ambición. Los periódicos lo llamaron el crimen de la madre monstruo, y su historia fue adaptada en documentales y programas de televisión. Hoy en prisión, Bárbara mantiene su inocencia. Afirma que los adolescentes actuaron por cuenta propia, aunque las pruebas, mensajes, testimonios y registros telefónicos muestran lo contrario. Nunca expresó verdadero remordimiento. Según los guardias, pasa los días leyendo la Biblia y escribiendo cartas que nadie responde. Su historia se estudia como ejemplo extremo de corrupción moral y manipulación de menores. No fue un crimen impulsivo ni pasional. Fue un plan cuidadosamente diseñado por una mujer que vio en los jóvenes la herramienta perfecta para matar sin ensuciarse las manos. Bárbara Oppel no solo asesinó a un hombre inocente, mató la inocencia de 5 adolescentes, incluyendo a su propia hija, y con eso, se aseguró un lugar entre las criminales más perversas en la historia moderna de Estados Unidos. Durante décadas, Nancy Seaman fue el retrato perfecto de la respetabilidad. Era maestra de primaria en una escuela de Farmington Hills, Michigan, admirada por su paciencia, su entrega y su trato cariñoso con los alumnos. Había ganado premios por su labor educativa y era conocida por su sonrisa tranquila. Pero detrás de esa imagen de madre ejemplar y educadora dedicada, se gestaba una tormenta, una vida matrimonial marcada por el miedo, la humillación y los secretos que terminarían en una escena sangrienta en el garaje de su casa. La mañana del 10 de mayo de 2004, Nancy llamó al 911 con voz temblorosa. «Hay sangre por todas partes, creo que está muerto». Cuando los agentes llegaron, encontraron a su esposo, Robert Seaman, tirado en el suelo del garaje. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, y una de sus manos aún sostenía fragmentos de su camisa. La escena era brutal. Robert había recibido más de una docena de hachazos en la cabeza, el cuello y la espalda. La sangre salpicaba las paredes y el suelo. La policía comenzó a reconstruir los hechos. Horas antes del asesinato, Nancy había sido grabada por las cámaras de seguridad de una ferretería local comprando una hacha nueva y una pala. Pagó en efectivo y se marchó sin levantar sospechas. Cuando los investigadores registraron su casa, encontraron señales de limpieza, ropa ensangrentada lavada recientemente, manchas de lejía en el garaje y restos de sangre en las paredes. Todo sugería un intento de borrar la evidencia. Interrogada por la policía, Nancy confesó el ataque, pero aseguró que lo había hecho en defensa propia. Dijo que su esposo la había agredido físicamente y que temía por su vida. Describió un matrimonio lleno de insultos, control y maltrato. Según su versión, Robert la había empujado contra la pared y la había amenazado con matarla. Ella tomó el hacha que acababa de comprar, según dijo, para trabajos de jardinería, y en un momento de pánico lo golpeó. El caso dividió a la comunidad. ¿Era Nancy una víctima desesperada o una asesina calculadora? Los fiscales afirmaron que el crimen no fue un acto impulsivo, sino un plan cuidadosamente preparado. Recordaron que Nancy había comprado el arma esa misma mañana, que había intentado limpiar la escena, y que incluso había ido a trabajar al día siguiente fingiendo normalidad. La defensa, por su parte, presentó a Nancy como una mujer rota por años de abuso, alguien que había soportado más de lo que cualquier persona puede soportar. Llamaron a expertos que hablaron sobre el síndrome de la mujer maltratada, explicando cómo las víctimas de violencia doméstica pueden llegar a actuar bajo un estado de terror continuo. Durante el juicio, Nancy mantuvo la calma, aunque a veces se derrumbaba al hablar de sus hijos y de los años de miedo. La fiscalía, sin embargo, mostró las fotos del crimen, las heridas, la sangre, la violencia extrema. Argumentaron que ese nivel de brutalidad no era defensa, sino furia. Después de varios días de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato premeditado en primer grado. La juez, al dictar sentencia, fue contundente. El abuso puede explicar el miedo, pero no justifica el horror. Nancy Seaman fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La noticia estremeció a todo el país. Los medios presentaron el caso como una mezcla entre tragedia y venganza. La maestra modelo que había escondido años de sufrimiento hasta que estalló de la manera más violenta posible. Con el tiempo, el caso de Nancy se convirtió en tema de debate académico y jurídico sobre los límites de la autodefensa en situaciones de abuso doméstico. En 2010, un juez federal llegó a anular temporalmente su condena alegando que no se consideraron adecuadamente los testimonios sobre maltrato. Sin embargo, esa decisión fue revertida y la sentencia original se mantuvo. Hoy Nancy Seaman continúa encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres de Huron Valley,
donde dedica su tiempo a leer, escribir y participar en programas de educación para reclusas. Desde su celda, sigue afirmando que no es una asesina, sino una sobreviviente castigada por defenderse. Su historia, más allá del juicio, plantea una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Dónde termina la autodefensa y dónde comienza la venganza? Nancy Seaman no fue una criminal común, fue una mujer atrapada entre el miedo y la desesperación, que un día decidió golpear en lugar de callar, pero su acto, justificado o no, dejó una marca imborrable, la de una maestra que enseñó una última y terrible lección escrita con sangre y silencio. El nombre Dana Rivers está grabado en los anales del crimen moderno como uno de los casos más perturbadores cometidos por una exmaestra. Antes del horror, Rivers era conocida por una causa completamente distinta. Había sido una activista por los derechos transgénero, una voz respetada en California. Durante años dio clases de inglés en una escuela secundaria de Sacramento, donde sus alumnos la recordaban como una profesora apasionada, inteligente y carismática. Pero en el otoño de 2016, esa misma mujer que hablaba de igualdad y libertad, se convertiría en el rostro de un triple homicidio tan brutal que ni los investigadores podían explicarlo racionalmente. Dana, cuyo nombre de nacimiento era David Warfield, había sido un educador destacado durante la década de los 90. Después de su transición, fue despedida de la escuela donde enseñaba y emprendió una lucha legal y mediática por sus derechos. Durante un tiempo, pareció haber encontrado la paz, pero bajo la superficie, su vida se desmoronaba lentamente. Problemas financieros, aislamiento social, resentimientos acumulados, y luego, un giro inesperado. En 2016, Rivers comenzó a frecuentar a una pareja de mujeres motociclistas, Charlotte Reed y Patricia Wright, miembros del grupo Motorcycle Club Deviants. Rivers se unió a la comunidad, aparentemente para encontrar un nuevo sentido de pertenencia, pero las relaciones dentro del club eran tensas, marcadas por celos, conflictos y disputas internas. Charlotte y Patricia, ambas veteranas del grupo, decidieron distanciarse. Poco después, Rivers comenzó a obsesionarse con ellas. Algunos miembros contaron más tarde que hablaba de las dos con un tono cargado de resentimiento, como si la hubieran traicionado. La noche del 11 de noviembre de 2016, el vecindario de Oakland fue sacudido por gritos y disparos. Los vecinos llamaron a la policía tras escuchar lo que parecía una pelea violenta. Cuando los agentes llegaron, encontraron una escena que parecía salida de una pesadilla. En el garaje de la casa de Reed y Wright estaban los cuerpos de ambas mujeres, junto al de su hijo adolescente de 9 años, Benny Diambu Wright. Charlotte y Patricia habían sido apuñaladas más de 40 veces y luego baleadas. El joven Benny intentó escapar, pero Rivers le disparó mientras huía hacia la calle. Los policías encontraron a Dana Rivers saliendo del garaje, cubierta de sangre, con una pistola, un cuchillo y las llaves del vehículo de la pareja. Su ropa olía a gasolina. Según los peritos, intentó prender fuego a la casa para borrar las pruebas. Durante el arresto, Rivers mantuvo una calma escalofriante. No opuso resistencia y, al ser interrogada, dijo frases incoherentes, mezclando disculpas con acusaciones paranoicas. Afirmó que debía hacerlo, sin explicar a quién se refería. Los fiscales más tarde describirían el crimen como un acto de violencia deliberada, impulsado por una mezcla de venganza y delirio. El juicio comenzó en 2022, después de varios retrasos por evaluaciones psiquiátricas. Los expertos no encontraron signos de demencia. Rivers era perfectamente consciente de sus actos. La fiscalía presentó un relato devastador, una exmaestra y activista que, movida por resentimiento, planificó la ejecución de 3 personas inocentes, incluyendo a un joven que simplemente trató de huir. La defensa intentó alegar trauma psicológico, estrés postraumático y desequilibrio mental, pero el jurado no lo aceptó. En noviembre de 2022, Dana Rivers fue declarada culpable de triple homicidio y de uso de arma de fuego durante un asesinato. Un año más tarde, en junio de 2023, fue condenada a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura de la sentencia, permaneció impasible, mirando al suelo. No pidió perdón, no mostró emoción. Los familiares de las víctimas la llamaron monstruo, mientras el juez la describió como una mente brillante que eligió el camino más oscuro. Hoy Dana Rivers cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en California. Allí, pasa los días en silencio, escribiendo cartas y presentando apelaciones que han sido rechazadas una tras otra. Algunas organizaciones que antes la habían apoyado se distanciaron completamente, incapaces de comprender cómo una persona que predicaba empatía
pudo cometer semejante atrocidad. Su historia es un recordatorio aterrador de que la inteligencia y la educación no inmunizan contra el mal. Rivers no actuó por necesidad ni por accidente, fue una decisión consciente, un descenso planeado hacia la violencia. De maestra inspiradora a asesina múltiple, su transformación simboliza el lado más oscuro de la mente humana. En el garaje donde ocurrió el crimen, las marcas de bala y sangre fueron borradas hace años, pero el eco de aquella noche sigue resonando en el vecindario. La lección final de una profesora que olvidó la más importante de todas, que la vida, incluso la de quien no entendemos o no amamos, nunca debe ser destruida.